Y no sé si estamos dispuestos nosotros a cumplir Proverbios 3:30 o Proverbios 19:11. Esto lo determinamos nosotros en nuestras decisiones. ¿Qué puedes hacer cuando alguien te ofende o la ofensa es grave? Ah, mira a la persona que está a tu lado y dile, ¿qué haces tú cuando alguien te ofende? ¿Eres una persona sensata o eres una persona que pierde los estribos y se aloca y se desespera? ¿Mm? Quiero seguir el argumento con esta posición que dijo el Señor y que tenemos que tenerla claro. Juan 16:33, mire lo que nos dice, versión Valera, 16:33. 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una promesa contundente que da el Señor de advertencia, pero es una promesa. No nos olvidemos que las promesas de Dios son solamente te ayudaré, te mantendré, te socorreré, te sanaré, y no solamente eso, sino que esta también es una promesa. Esta es una promesa contundente que nosotros tenemos que llegar a entender y aplicarlo en nuestro concepto de nuestro diario vivir. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, o sea, Él se lo está asegurando. En este mundo vamos a tener ¿qué? Aflicciones. ¿No? Y las aflicciones son todo tipo de problemas, todo tipo de ofensas, todo tipo de perjudicaciones, todo tipo de maltratos, todo tipo de humillaciones. En este mundo vamos a tener eso. Así que dirá la persona, Jesús no miente. Cuando Él te dice una cosa, eso es así. Ahora quiero preguntarle, ¿le gusta a usted esta promesa de Jesús que le dice, que le diga que en este mundo va a tener aflicción? O sea, lo que está diciendo Jesús, los que van a provocar aflicción en tu vida son seres humanos. No hay otro ser en este mundo que cause aflicción a su vida. Los que van a causar aflicción en nuestra vida, desesperación, hasta estrés, confusión, presión, angustia, dolor, ofensa, ¿sabe quiénes son? Los seres humanos. Pero Cristo nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hay una sola manera de poder mantener un corazón sano y equilibrado y una postura correcta como cristianos. Es estar en quién? En Jesús. Ahora ya con esta primicia nosotros podemos definir única y absolutamente si somos personas sensatas, si estamos dejando pasar las ofensas o somos personas que se ofenden fácilmente y pierden ¿qué? Los estribos. Si es una persona que pierde los estribos, entonces Jesús lo está diciendo claro que no estamos en Él, porque el estar en Él es tener paz. Así que cuando nosotros desde este día en adelante entendamos esto, que en este mundo vamos a tener personas en todo tiempo, en todo momento, que nos van a hacer querer perder los estribos, ¿verdad? Puede ser alguien mayormente con los que pasas mayor cantidad de tiempo, son los que te hacen perder los estribos, ¿verdad?
A ver, ¿con qué pierde usted los estribos? Algunos con el peluche, porque están tan amargos que ya ni soportan el peluche, ¿verdad? ¡Pum! Y es algo muy delicado, hermanos. Nosotros, hay algo que decía un pastor hace muchos años atrás. Una de las promesas que no le gusta al cristiano es que Cristo haya prometido que en este mundo vamos a tener aflicciones, y eso es verdad. Nos gusta todos los beneficios de Jesús, pero no nos gustan las advertencias que son promesas de Jesús, porque Él sabe, Él es Dios y Él sabe muy bien lo que nos va a pasar en este mundo y nos van a afligir. Nos van a afligir, nos van a hacer daño, nos van a ofender, nos van a traicionar, nos van a odiar, nos van a detestar, nos van a perseguir. Eso tenemos que tenerlo claro en este mundo, porque en este mundo hay solamente ese tipo de cosas. En este mundo no se espera, hermanos, que la gente le sea fiel, le sea honesta, lo ame, lo respete, lo considere. No, no se espere eso. En este mundo todos nosotros vamos a pasar ese tipo de situaciones. Ahora lo que tenemos que examinar nosotros, cuál es la postura que vamos a determinar nosotros en nuestra vida. Ahora, esto es muy importante, esta base que le acabo de dar, entender y llevar en nuestras vidas. O sea que si ahora terminando el culto a su esposa o a su esposo se le pela el circuito, ¿verdad? Porque hay veces, hay quienes esperan terminar el culto para seguir agarrándose o para seguir peleando, ¿verdad? Entonces, si usted es una persona sensata y entendida por Cristo, entonces va a dejar pasar por alto ¿qué? Las ofensas. O sea, si se le entra el demonio a su esposa o a su esposo, usted tiene que decirle, pues, fuera de aquí, Satán. No, no le diga así, también. O sea, usted lo único que le tiene que decir, pues, mira, vamos a orar, voy a orar por ti, vamos a estar calmos, porque hay algo muy importante que tenemos que entender, ¿verdad? Que dice el proverbio es que una palabra blanda calma los conflictos, dice. Por eso que para poder pelear se necesita dos personas. Y si alguien comienza y la otra persona se ofende, entonces se arma la discusión, se arma la discusión. Es por eso que nosotros tenemos que ser conscientes cuál es la posición que tenemos que tomar en nuestro diario vivir. Vamos a examinar una de las cosas muy importantes que nos enseña el Señor, que Él toca el punto del perdón de una manera muy extensa, muy clara, muy precisa. En el libro de Mateo, capítulo 18, Mateo capítulo 18, algunos dicen, no, es que a mí me buscan, hermano, me buscan, ¿no? Mateo 18, versículo 15. A mí me buscan, dicen algunos. Mateo 18, capítulo 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenerle por gentil y publicano. Vamos un ratito a pararnos ahí. Eh, en los enseñamientos más cruciales y determinantes que enseña el Señor,
es sobre este aspecto del perdón y va a tocar temas muy delicados sobre este punto. ¿Por qué tenemos que perdonar nosotros? ¿Por qué tenemos que perdonar? El perdón es el principio de la vida cristiana, porque pues Él nos ha perdonado. Dice las Escrituras, nosotros no siendo merecedores de su perdón, Cristo Jesús murió por nosotros, no tomando en cuenta que nuestros pecados, ¿no? Y la virtud más demostrativa y la virtud más frecuente o la primicia de nuestra salvación es el perdón. O sea, lo que el cristiano demuestra eh, automáticamente en su conversión es el perdón. Es el perdón. Él va a tocar un punto que es muy importante y vamos a hablar sobre este punto del perdón, hermano, porque la persona que no perdona tiene problemas espirituales bastante graves. Y vamos a ver si la persona dice, pues, sí, sí, yo perdono, pero vamos a ver en realidad si perdona o no perdona, ¿no? Ahora, mire, antes eh, de seguir con este texto, quisiera que me acompañe un ratito a Apocalipsis. Deje una señal ahí. Apocalipsis 2, 4, 5. 2, 4 y 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y te quitaré tu candelero de su lugar y si no te hubieras arrepentido. Ahora, ¿a qué se refiere cuando el Señor habla sobre el primer amor? Todas las evidencias bíblicas demuestran que cuando la persona se convierte a Cristo, hay una característica en su comportamiento que es de una facilidad de poder amar. La persona que ama es una persona que no tiene nada en su corazón que estorbe su relación con Dios. Y una de las cosas, como vamos a ver más adelante, que estorba de una manera contundente su relación con Dios es la falta de perdón. Pero la persona que se ha convertido genuinamente, por más cosas tremendas que le hayan hecho en la vida y por más rencores horrorosos que haya habido en su vida, desarrolla una genuinidad de limpieza en su corazón, se demuestra en su manera de vivir, ama a todo tipo de personas, incluso a las personas que le han hecho mucho daño, porque el amor de Dios se está desarrollando en la vida de este tipo de personas, en la conducta. Por eso es que no puede existir un cristiano que diga que se ha convertido y que no haya conocido qué cosa es el primer amor, porque hay cristianos que no saben qué cosa es el primer amor. Se han convertido supuestamente, pero nunca han experimentado eso porque siempre han vivido un estilo de vida altos y bajos y jamás han visto la gloria de Dios en sus vidas, realizado de una manera transformadora al punto de poder amar incluso a las personas que le han hecho mucho daño. Hay personas que pueden tener 10, 20, 30, 40 años dentro de una iglesia y que nunca han conocido qué cosa es el primer amor. No saben qué cosa es amar a Dios, no saben qué cosa es buscar a Dios, no saben qué cosa es consagrarse, no saben qué cosa es perdonar. Entonces, la falta de comunión con Dios hace que este tipo de personas que están sentados dentro de una iglesia tenga ausencia de amor y la ausencia de amor es significativo de que no tenga una relación con Dios y el que no tiene una relación con Dios no tiene un corazón perdonador. Los únicos que pueden perdonar son los únicos que han nacido de nuevo. Los únicos que han nacido de nuevo son los que caminan en el amor. Por eso es que Dios le pide a la iglesia, de la que acabamos de ver ahí en el Apocalipsis, que es la iglesia de Éfeso, que es una iglesia que tiene
grandes evidencias. Por eso le digo, ¿no? Si usted leyera el contexto, se daría cuenta que esa iglesia sí es una demostración que sí nació de nuevo porque tiene comportamiento y atributos genuinos de su conversión, pero que después se alejó de su genuinidad, ya no están haciendo las cosas como lo hicieron a un inicio, pero nos da señalamiento de que cuando se convirtieron eran algo diferente, totalmente diferente. Pero si hay personas dentro de una iglesia donde sus vidas no han cambiado, y peor aún, siempre tienen este aspecto de rencilla o de amargura, es significativo de que no ha nacido de nuevo. Es una problemática de naturaleza. Ahora, retomando nuestro estudio, Mateo 18 dice algo muy importante. Verso 15 le voy a volver a leer. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyera, has ganado a tu hermano, mas si no te oyera, toma uno contigo o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y no oyera a la iglesia, tenerlo por gentil y publicano. Lo que se trata en medio de una relación, digamos, de una relación o de una problemática relacional entre hermanos o en cualquier relación podamos desarrollarnos nosotros, sean familiares, sean eclesiásticas, sean laborativas o sean sociales con otro tipo de personas, lo que se trata es que tenemos que desarrollar una conducta estable. Si alguien te ofende, o en este caso, si alguien peca contra usted, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de buscar la reconciliación. Ahora, recordemos una cosa, hermanos. Buscar la reconciliación a través del perdón es correcto, pero no quiere decir que el perdón va a traer la reconciliación. ¿Me dejo entender? Buscar la reconciliación a través del perdón es correcto, pero eso no quiere decir que el perdonar atrae la reconciliación, porque para que te reconcilies tiene que haber dos personas con la misma actitud de perdonarse, ambos. Podemos decir que el perdonar es la puerta abierta que usted otorga a la otra persona, que cuando la otra persona le da la gana o quiere convertirse de verdad, pues entonces puede entrar a la reconciliación. ¿O no le ha pasado muchas veces que usted ha ido arrepentido y le ha pedido perdón por alguna falta que usted haya hecho o que le hayan hecho? ¿Por qué? Por su motivo de usted es que no haya nada en medio de ustedes, porque como cristiano no puede haber nada en el corazón del cristiano, pero te encuentras con un muro delante, ¿verdad? Te encuentras con un muro delante, sí, 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 te dice, ¿no? Sí, 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 yo te perdono, yo te perdono. Pero en realidad no te perdona porque no quiere restaurar la relación. Por eso le digo, el perdón no restaura las relaciones. El perdón es un mandamiento que Dios nos da para que no tengamos nosotros nada contra nadie, pero no restaura las relaciones. Es una puerta, es una vía que te lleva a la restauración. Por eso no está en nosotros que haya reconciliación. Tenemos que buscar la reconciliación, sí. Y que eso nos manda la Biblia. Por eso es que en este versículo dice, ¿no? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndelo estando tú y él solos. Si te oyera, has ganado a tu hermano. Y hay pasos en los que nosotros tenemos que reprender a un hermano o a alguien cuando nos ha ofendido o cuando ha pecado contra nosotros. Acá la palabra que utiliza en la Reina Valera es correcta porque es un término más elevado, que ha pecado contra nosotros, que ha habido un daño bastante grave. No sé si ustedes recuerdan la historia de José. La historia de José es una de las historias quizás que resalta más sobre este enseñamiento porque él es una persona que sufrió todo tipo de agravios graves de parte de sus hermanos. Graves, graves. Usted no sé qué piensa, pero no sé si se imagina algo, qué cosa quiere decir ser esclavo en esa época y tratado peor que un animal.
¿no? Ser tratado así por sus hermanos de una manera tan cruel al punto de venderlo y que constantemente sufría agravio tras agravio este hombre por las decisiones que hicieron sus hermanos, o podríamos decir por la culpa de sus hermanos. Y que pues nosotros podemos ver más adelante, que después vamos a leer el texto, donde José les dice a sus hermanos, no se preocupen, no se preocupen. Yo opto por Proverbios 19:11. Dejo pasar por alto las ofensas, porque dice José, no soy yo el que tiene que juzgarlos. Yo no soy Dios, yo no soy Dios, dice José. Y cuando la persona reconoce su posición y sabe que no es Dios, no puede tener rencilla en su corazón. Por eso acá Mateo 18:15 nos dice, si alguien ha pecado contra ti, anda y conversa con él. No dice lo que muchos cristianos hacen, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen muchos cristianos? No va primero a conversar con esa persona. Si alguien se siente ofendido contra alguien, desgraciadamente lo que lo hace o la problemática no se lo dice a la persona, sino que lo hace público. Y ya eso es algo gravísimo, con un corazón que está rencillado, amargado, que después el libro de Hebreos nos va a decir por qué ese tipo de conducta. O sea, si usted tiene algo contra alguien o usted sabe si tu hermano te ha fallado o ha pecado contra ti, tienes que tomar la valentía de ir a enfrentar solo a la persona, solo a la persona. No tiene que usted buscar a nadie o comentarle a nadie el problema, porque se trata de restaurar la relación. No se trata de que todo el mundo se entere del problema para estar señalando. Cuando la persona tiene ese tipo de comportamiento, es una persona que no sabe perdonar, que lo único que quiere exhibir es su corazón dañado o la ofensa que le han hecho. Por eso si usted ve, una de las señales que demuestra una persona que tiene dañado el alma, dañado el corazón, es que cuando cree que hay una ofensa que se le ha imputado o que cree que hay una ofensa que se le ha dedicado a propósitamente, lo primero que hace es decírselo a todo el mundo. Ese es un alma dañada, ese es un corazón lastimado, que probablemente jamás ha experimentado el primer amor, que jamás ni siquiera sabe qué cosa es ser cristiano. Por eso la evidencia más eficaz o más demostrativa que una persona ha nacido de nuevo es el perdón. Busca siempre el perdón y lo hace de una manera de los procesos bíblicos. Cristo lo dijo, en este mundo van a tener aflicciones. Ahora, si esas aflicciones se realizan en una congregación o en una familia, lo que se tiene que buscar es qué cosa? La reconciliación, pero la reconciliación de una manera correcta. Primer paso es que usted se acerque a la persona que le ha causado el daño. No que esté llamando a Panchito, a Juancito, a Teresita o Angelito o comentándose a todo el mundo. Porque eso es señalación de un corazón resentido, amargado, indignado. No, yo no dejo pasar por alto la ofensa. Y lo que busca es pleito. Y lo que busca es contienda. ¿Me entiendes? Es triste ver, hermano, cómo hay cristianos donde no buscan la reconciliación, lo que buscan es desfogarse con todo el mundo, todo el mal que le han hecho. ¿Usted conoce gente así?
Por eso le digo, eso es evidencia grave en la vida de alguien que se hace llamar cristiano. O sea, si nunca ha experimentado qué cosa es el primer amor, jamás va a poder entender Apocalipsis capítulo 2, el texto que leímos. Jamás va a poder entender qué cosa es el primer amor. Jamás. Ahora mire, verso 2, verso 16 dice del capítulo 18 de Mateo, mas si no te oyera, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Aquí ya viene ya. ¿A quién tengo que tomar yo cuando hay alguien que ha pecado contra mí, que me ha hecho daño? ¿A quién tengo que tomar? Me está diciendo la Biblia que puedo decirle a alguien que está en la iglesia que es inmaduro, irresponsable, ilógico, incoherente, indisciplinado o que es uno nuevo. Todo el contexto sobre los apóstoles, la autoridad que Dios les ha delegado, todo es en un contexto de personas maduras, de personas maduras. Porque hermanos, en este mundo vamos a tener aflicciones y usted no se imagina de quiénes va a tener aflicciones, porque todos los seres humanos somos defectuosos y vamos a fallar, todos. Como cristianos tenemos que buscar la reconciliación, pero bajo los procedimientos bíblicos. Primer procedimiento que uno se tiene que enfrentar a la persona para reconciliar, no para pelear, dejando pasar por alto la ofensa. No es que va, hermano, mire, usted me ha herido, usted es un desgraciado, ay, ¿qué es? No, usted tiene, mire, hermano, usted me ha hecho daño, la verdad me ha ofendido, me ha causado tantos males y pues lo perdono, yo quiero una restauración de hermanos, por favor, arrepiéntese, no se comporte de esa manera, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que hacer. Ya si el otro hermano dice, ah, ¿qué te crees? Yo no te he hecho nada. Porque hay así, pues, personas. Hay ese tipo de comportamiento. Ya, ¿qué importa? ¿No? Si en la primera instancia no hay reconciliación, lo que se trata de reconciliar, pues se lleva a dos personas maduras, o una, dos personas maduras, estables, concisos, sólidos, que tienen un corazón limpio. No te vas a juntar con otro chismoso, mentiroso, o resentidos o amargados también, pues. Porque normalmente los resentidos y amargados lo que buscan son otros resentidos y amargados. No buscan solucionar, sino incrementar el problema. No es que buscan gente sabia que busque la paz, sino que buscan gente que le gusta murmurar y que le gusta hablar. Y eso son señalaciones bastante gravísimas de un corazón totalmente enfermo, dañado, lastimado. El procedimiento, primer procedimiento es encarar la situación con la persona, pero para reconciliar, no para pelear. Segundo procedimiento, se busca persona madura que tenga un corazón estable, sano y que no sea murmurador ni chismoso. Tercer procedimiento, si no se soluciona en el primer procedimiento ni en el segundo procedimiento, se opta por el tercer procedimiento. ¿Cuál es el tercer procedimiento? Y si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenerlo por gentil y publicano. Eso es lo que Pablo dice más adelante en uno de sus escritos. Si hay un hermano que después que se le ha enfrentado y que se le ha disciplinado y no quiere cambiar y no quiere dejar su comportamiento inadecuado, pecaminoso, se le tiene que decir delante de la iglesia. Si después del primer procedimiento no cambia, del segundo procedimiento no cambia, entonces se enfrenta al tercer procedimiento. Pero eso no quiere decir, hermano, que el perdonar y el buscar la reconciliación, uno tiene que dejar pasar por alto, digamos, el pecado de la persona.
¿no? Ahora, miren, tenemos que entender una cosa, hermano. Perdonar no es ignorar. Perdonar no es ignorar. Ignorar no es el amor. Entendamos esto que es muy, muy, muy importante. Ahora que vamos a hablar del amor, no vaya a pensar, hermano, entonces usted está diciendo que mi esposo me trate como un perro y yo tengo que dejar pasar por alto la ofensa. No, no, no nos confundamos la exposición de la palabra, porque desgraciadamente se han malinterpretado muchos enseñamientos y donde la gente hace lo que se le da la gana y pretende que se le perdone y que no pase nada. No, no. Aquí el mismo Cristo está diciendo, ¿no? Que si esa persona que ha pecado no se arrepiente, tiene que, primero se le tiene que decir dentro de la iglesia, toda la iglesia. Y si no quiere arrepentirse ahí, se le tiene que, ¿qué? Expulsar. Ahora, ¿qué de perdón hay en eso, hermano? Claro que hay perdón. El principio es perdonar. Pero si no hay reconciliación, no es por culpa del que está, es que el que quiere restaurar la relación, sino por culpa de la otra persona que se mantiene en una posición de no reconciliarse. Por eso le decía, el perdonar no es igual a la reconciliación, es la llave para la reconciliación. Ahora mire, perdonar no es ignorar. Perdonar no es, ignorar no es amor. Perdonar no es dejar hacer lo que los demás quieran hacer. Perdonar no es dejar hacer lo que los demás quieren hacer. Es como, por ejemplo, ¿verdad? Usted tiene un esposo y todo el tiempo está ahí que le da puñetes, ¿verdad? Que le engaña y que todo el tiempo está que le dice que no vales para nada y que eres, y eres una basura. A mí me dijo una vez una señora, es que a mí en mi iglesia me enseñaron que yo tengo que perdonar. Sí, hermana, sí, usted tiene que perdonar, pero perdonar no significa ignorar las cosas que usted está viviendo. Le voy a llevar a lo que dice la Biblia. Le llevé a este texto donde el mismo Cristo dice, si la persona a la cual se está llevando a la reconciliación no se quiere arrepentir y no quiere cambiar, se tiene que tomar procedimientos. Pero el perdonar tiene que estar siempre ahí. Cristo no está diciendo cuando lo tienen que exponer en la iglesia como pecador, no está diciendo porque tienen odio o amargura al hermano, expóngalo ahí. No, él está pidiendo la reconciliación, está pidiendo el perdón. Pero el perdón no ignora la falta de la persona. No ignora la falta, porque hay mujeres y hay hombres que dejan pasar todo tipo de barbaridades dentro de sus relaciones. Dice, y todavía dice, me tienes que perdonar, me tienes que perdonar, me tienes que perdonar, porque la Biblia dice, me tienes que perdonar. Cuando yo vi a una mujer que le dijo a su esposo, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó tus barbaridades y tus asquerosidades. No me vuelves a entrar a la casa. De que te perdono, porque Dios me llama a perdonarte y te amo tanto en el amor de Jesús y te perdono, pero no me vuelves a entrar a la casa. El hombre dijo, ¿y qué clase de cristiana eres? Ese es odio, porque amor para él y perdón para él es que la mujer le siga admitiendo toda su cochinada que hacía este sinvergüenza. Y Cristo mismo lo dice en el verso 17. Y si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenerlo por gentil o publicano. Esta palabra, gentil y publicano, quiere decir que esto es un perdido. Es un perdido. Desconsidérenlo, expúlsenlo de la iglesia. Esta es la misma aplicación que nos da Pablo, por ejemplo, en la primera letra de los Corintios. Deje una señal ahí y vamos un ratito a la primera letra de los Corintios. Es importante saber estas definiciones sobre el perdón, hermano, porque a veces nos vamos por la tangente y como ya me ha sucedido cosas así, tengo que aclarar extensamente estos problemitas.
para que nadie llegue a pensar que yo estoy predicando una cosa por otra cosa. Primera letra de los Corintios, capítulo 5, verso 1 en adelante, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún dice ese nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberéis más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cuál es la determinación que se había tomado para con esta persona que estaba pecando deliberadamente y no quería arrepentirse? Expulsión. Ahora, ¿Pablo tenía odio, tenía amargura sobre aquel? Lógicamente que no. Lógicamente que no tenía odio ni amargura. Pero tenía que ponerle claro las cosas como son. Que Pablo le había perdonado, claro que le había perdonado. Pero se tenía que tener procedimientos. En el caso de Pablo, como hermano en Cristo, tenía que perdonarlo. Pero el que tenía que perdonarlo como afectado principal era el padre del muchacho, porque el muchacho se estaba metiendo con la mujer del padre. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, esto es algo muy delicado, hermano, porque lamentablemente cuando se habla de perdón, se piensa que se tiene que admitir todo tipo, no importa, hay que perdonar, hermano, hay que perdonar. No, perdonar no quiere decir que yo tengo que ignorar la realidad de la situación, no, no, no tengo que ignorar la realidad de la situación. O sea, si usted está saliendo o está casado con alguien que es violento y por ahí le han dicho que hay que perdonar, y usted llega a la conclusión de que usted dice, perdonar es igual a vivir con el desgraciado. No, no es así. Se tiene que tomar procedimientos sobre determinadas cosas. Recordad, miren, perdonar es una puerta a la reconciliación, pero no es la reconciliación. Ahora, si usted le dice a la persona, yo te perdono, y la persona dice, ok, voy a cambiar, ya no voy a ser el mismo, entonces se obtiene una reconciliación. A lo que estamos llamados nosotros es a perdonar. O sea, si hay alguien que te ha ofendido al punto de humillarte, de pisotearte y de tratarte como trapo sucio todo el tiempo, usted tiene que tomar procedimientos. Procedimientos se tiene que tomar con tal persona. Porque hay iglesias donde enseñan que se tiene que perdonar y ellos identifican que perdonar es igual a reconciliar. No, no es así. ¿Usted qué cree? ¿Que Cristo nos ha perdonado y si no hay arrepentimiento nosotros cree que hay reconciliación con Él? No. Si no hay arrepentimiento, no hay reconciliación con Cristo, por más que Él ha decidido perdonarnos. Él ha decidido perdonarnos, pero si la persona no quiere acceder a este perdón a través del arrepentimiento y reconciliarse con Cristo, Cristo no puede hacer más nada por esta persona. Tanto es fuerte lo que nos dice el libro de Hebreos capítulo 10, verso 26 en adelante, donde dice, y si después de haber conocido el mensaje de la verdad, seguimos pecando deliberadamente, ya no hay más sacrificio. Solamente lo que le espera, una horrenda expectación de juicio y de hervor ardiente en el infierno. Ese es un problema. Es un problema. Lo que yo estoy queriendo enseñar es esta realidad para no confundirnos, porque yo quiero tocar el punto en sí, lo que yo quiero tocar en este estudio de los martes, es que
tenemos que entender, hermano, que la persona que no tiene un corazón perdonador es un corazón que no tiene una relación con Dios y se lo voy a enseñar. Pero el hecho que uno tiene que perdonar y no tomar procedimientos en determinadas situaciones es ignorar voluntariamente la realidad que estamos viviendo. Y eso no es dejar pasar por alto las ofensas. Ofensa con pecado son cosas diferentes. Ofensa que puede ser que alguien venga y le diga, ¿sabe qué, hermano? Usted tiene la cara de Godzilla, ¿verdad? Y usted deja pasar por alto esa ofensa. ¿Verdad? Hay quienes se ofenden, ¿sí o no? Este le dice, mire, hermana, como que le ha salido otra arruga. Ay, ay, se ofenden, se ofenden. Esas son las cosas que tenemos que dejar pasar por alto. Hay gente hasta incluso si no le saluda se ofende. O le dice, mire, hermana, eh, eh, le está saliendo otra cana más. Se ofenden. Pero eso no está tratando aquí. Aquí está tratando de cuestiones muy delicadas como las que procedió el apóstol Pablo. Situaciones muy delicadas donde se tiene que tomar decisiones radicales, procedimientos radicales. No vayamos a llegar a caer en enseñamientos que no son correctos. Por eso los procedimientos que nos enseña el Señor Jesucristo, esa es la medida en la cual se tiene que ejecutar la reconciliación. Pero para tener la reconciliación, así como para pelear se necesita de dos personas, también para reconciliarse se necesita de ambas personas. ¿Yo? Para que Cristo me haya reconciliado, yo tuve que haber aceptado su perdón. Pero, pero si yo digo, ok, me has perdonado, pero no quiero nada contigo, entonces no hay reconciliación. Y si no hay reconciliación, no hay relación. Porque no me puede otorgar su perdón, aunque si ya está determinado su perdón, no me puede otorgar su perdón si yo no estoy dispuesto a aceptarlo. Pero lo que sí tenemos que hacer es perdonar, hermano. No importa qué pecado hayan cometido contra su vida, lo que tienen que hacer es que perdonar. Pero no significa ignorar. Se tiene que tomar procedimientos. Cristo mismo lo dijo, ¿verdad? Los procedimientos son automáticos y se tiene que realizar. Ahora, versículo 18 perdón, Mateo 18:18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y este es uno de los textos que normalmente es válido cuando nos reunimos, ¿verdad? Y decimos, hermano, porque la Biblia dice que donde estamos dos o tres reunidos. No, en realidad ese texto aplicado a su contexto, a la regla interpretativa, ese texto tiene una sola señalación, pero no quiere decir pues que sea malo que lo utilizamos cuando nos reunimos. Pero esto tiene una sola señalación y la señalación que Cristo está diciendo, cuando hay esos problemas que son graves y cuando van a solucionar, tienen que estar conscientes, le dice, tienen que estar conscientes, primero, que yo estoy ahí, en medio de ese problema, que yo estoy ahí. Eso es lo primero que tienen que tener en consciente. Porque lamentablemente y desgraciadamente cuando se quiere solucionar problemas, lo que ignoramos es que Dios está metido ahí en medio de esa reunión de los problemas. Y se dice y se habla como que Dios no está ahí, hermano. Sin respeto, sin consideración, se dice y se habla cosas incoherentes. Tenemos que entender que Dios está ahí, primero. Segundo, tenemos que entender que Dios ha delegado autoridad para ejercer autoridad. Por eso es que el verso 18 le dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será
atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿A qué se está especificando el Señor? La autoridad que ellos tenían, así como la que tuvo Pablo, que lo que él iba a atar, ¿verdad? Lo que iba a perdonar, iba a ser perdonado. Y lo que no iba a perdonar, no iba a ser perdonado. O sea, recordemos una cosa. Esa actitud que tuvo esa persona de la primera letra de los Corintios, capítulo 5, no era perdonado por Dios. ¿Por qué no era perdonado? Porque no se quería arrepentir esa persona. Entonces esto es lo que Dios le está diciendo, ¿no? A los apóstoles está diciendo esta gran verdad que es muy importante, que lamentablemente este versículo es mal utilizado como ya lo hemos especificado en su debido tiempo. No sé si ustedes se recuerdan el estudio que hemos hecho, las barbaridades que toman algunos predicadores utilizando algunos textos. Tenemos que estar conscientes, hermanos, que hay cosas bárbaras, bárbaras que se cometen, que se hacen y que no es perdonable ante los ojos de Dios. No es perdonable ante los ojos de Dios. Ahora, versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿En base a qué se está refiriendo? A la reconciliación. Lógicamente, para que haya reconciliación tienen que haber las dos personas de acuerdo. Esto es lo que quiere el Padre Celestial, que haya reconciliación, pero a través del arrepentimiento, aceptando el perdón. Pero si no hay arrepentimiento, no puede haber reconciliación y el perdón no se nos puede otorgar, porque sin arrepentimiento no hay otorgación de perdón. Y si no hay otorgación de perdón, no hay reconciliamiento, hermano. Entonces, el versículo 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No nos olvidemos que ese verso es aplicado sobre este tipo de problemática, de solucionar las relaciones, las indiferencias graves que hay en casa, que hay en iglesias, que hay en trabajo. Tenemos que buscar la reconciliación, pero de un procedimiento bíblico. Versículo 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Esa es la pregunta de Pedro. Pero Pedro ya tenía ya una matemática de, de soportamiento, ¿verdad? Ya tenía una matemática de soportamiento. La pregunta que le hace es una pregunta con trampa porque él ya sabía qué es lo que quería. Versículo 22 dice, Jesús le dijo, no te digo, perdóneme, voy a volver a leer el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿No? ¿Cuántas veces quería perdonar Pedro? O sea, Pedro está diciendo, mi paciencia es limitada, ¿no? Mi paciencia es limitada. Yo no le soporto pulgas a nadie. ¿Usted se imagina, hermanos, que haya a alguien que le pueda dar fastidio constantemente y que usted tiene que estar, ok, usted puede decir, ¿verdad? Ok, la primera te perdono, la segunda también, pero ya la tercera, la cuarta como que me caes mal, ¿verdad? Mira, te voy a decir una cosa, eh, eh, ya no solo no te voy a perdonar, sino que te voy a odiar y te voy a detestar. Y vas a ser una persona insoportable. Y al punto de que te voy a aborrecer. Eso es lo que está diciendo Pedro. Yo
Yo puedo perdonarle 7 veces, pero ya después me va a conocer, me va a sacar mi genio. O no, mire a la persona que está a su lado, dile, ¿verdad que hay veces no solo no perdonas, sino que se te pudre el corazón? A veces se pudre el corazón. Y es eso lo que está diciendo. Claro que hay procedimientos de llevar, pero lo que no se nos está permitido es lo que Pedro está diciendo. La regla, la ley de Cristo es que tenemos que perdonar, no importa cuántas veces sea, lo que tenemos que hacer es perdonar. Aunque si se tiene que tomar decisiones tan drásticas, tenemos, por ejemplo, si usted tiene su pareja que hace lo que se le da la gana, usted lo corre de la casa, pero no tiene que tener odio, no tiene que tener rencor, porque hay algunas mujeres que dicen, ¿verdad? Espero que te mueras, espero que te pase el tren, y de esos eléctricos grandes y esos antiguos. ¿Verdad? Porque hay personas que sí han tomado decisiones radicales, pero siguen manteniendo el odio, siguen manteniendo la amargura. O hay personas que le han dicho a sus parejas, sí, te perdono, pero y ya, ok, va a haber reconciliación, pero todo el tiempo andan amargos, con resentimiento, todo el tiempo. Y Jesús le dice a Pedro, mire lo que le dice a Pedro el Señor, verso 22, y el Señor le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, que traducido de otra manera le dice Pedro, lo que tú tienes que hacer, Pedro, es cuidar tu corazón y no tienes que guardar rencor, por más las veces que te ofendan, no tienes que guardar rencor. Pero hay matrimonios que ya no ven la hora de sacarse los ojos. O hay relaciones que ya no ven la hora de que venga un soldado ruso y le meta un balazo en la cabeza. Hay relaciones, perdón, hay relaciones que ya no se soportan. Hay relaciones que ya no se soportan, ¿verdad? Hay relaciones donde lo único que quieren es guardar la rencilla, guardar el rencor todo el tiempo, constantemente se manejan ese estilo de vida. Y hay que tener cuidado sobre este tipo de comportamiento, hermano. Hay que tener mucho cuidado sobre este tipo de comportamiento. Ahora, vamos a leer el versículo 23 en adelante. Mira lo que dice. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné
porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El Señor comienza a dar una parábola sobre el acto de perdonar que es muy delicado y es muy importante entender. Nos relata una historia donde había dos siervos, uno de ellos el Señor le comienza a pedir cuentas a uno de ellos y no le podía pagar y le pide que le perdonara y que le tuviera paciencia, que después de un tiempo le iba a pagar. Dice la Biblia que movido a misericordia el rey pues le perdonó todas sus deudas, movido a misericordia. Pero saliendo, dice, este hombre al que fue perdonado sus deudas, encontró a otro que también le debía, pero de menos cantidad, y pasó lo mismo y le pidió perdón y le pidió paciencia y le pidió tiempo para que pudiera pagarle todo lo que le debía, y aquel dice que sin misericordia lo trató aquel ahogándolo. Lo interesante en esta historia es que dice que viendo los otros lo que le estaba haciendo, fueron y le avisaron. Y es que esto es el problema. La persona que no tiene misericordia o que tiene amargado, que no sabe perdonar a los demás, es una persona que jamás mira los defectos y las cosas terribles que tiene dentro. No sé si me dejo entender. La persona que solamente anda señalando, la persona que solamente anda mirando a todo el resto, son personas que no consideran las cosas terribles que tienen dentro, el tipo de comportamiento que tienen. Dice las escrituras, hermano, que viendo los demás el comportamiento que estaba teniendo este, al cual se le perdonaron sus deudas, fueron y le avisaron al rey. Ahora, lo más interesante en todo esto, lo que a mí siempre me ha llamado mucha la atención, es este versículo 34. Mire, entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y siempre quise entender qué cosa es este versículo. Y lo interesante que acá hay una mención de unos personajes que tienen determinado oficio que realizar y que se llaman verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Los verdugos son aquellos que tienen que ejecutar determinada sentencia. Y dice que el rey lo mandó a sus verdugos para que pagara sus consecuencias. Traducido, interpretado a lo que Cristo nos quiere dar a entender, es que la persona que no sabe perdonar siempre va a tener perjudicaciones personales en su interior. No ve que las personas que no saben perdonar todo el tiempo andan pagando solo amargura, rencor, riñas, insultos, como que todo el tiempo sus verdugos están allí atormentando. En el área espiritual podemos considerar, hermanos, espíritus malvados que puedan atormentar constantemente este tipo de personas. Y es por eso que constantemente tienen todo tipo de confusiones. Porque no hay que ignorar el verso 34, el verso 35 dice, entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis todo, dice, de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dios va a retribuirle condena, juicio a aquel que no perdona.
Pero la persona que no perdona, hermanos, está atormentado por verdugos o tiene actitudes dentro del alma que no los dejan vivir en paz, que no los dejan estar en paz. ¿No ve que constantemente son pleitistas, constantemente están a la ofensiva, constantemente paran amargados? Porque están en un área espiritual que es como una prisión, que están metidos ahí porque no saben perdonar, porque los únicos que se hacen daño al no saber perdonar son las personas que no perdonan. Y usted ve todo el tiempo en la misma circunstancia, todo el tiempo el mismo comportamiento, todo el tiempo la misma actitud. Hay personas que de hace quizás 20, 30 o 50 años atrás le han hecho daño, fuerte daño, y que no saben perdonar, y que todo el tiempo está amargado, resentido. Es que el comportamiento que las personas demuestran son comportamientos de falta de perdón. Cuando hay alguien que no ha perdonado lo que le han hecho o quizás le han hecho a alguien que usted amaba tanto, usted va a tener comportamientos inadecuados. Por más que quiera cambiar, no va a cambiar, porque el que no perdona, hermanos, no tiene una relación con Dios. Y el que no tiene una relación con Dios no puede ser transformado, porque solo Dios es el único que puede transformar la vida de tal persona. Por eso es que hay muchas personas que se recuerdan, ¿no? Es que a mí me hicieron, es que a mí me ofendieron, es que a mí me violaron, es que a mí me maltrataron, a mí me dejaron, me abandonaron, no me querían. Y pasan los años y siguen con sus verdugos ahí, siguen con sus atormentadores todo el tiempo, porque eso era lo que hacían el oficio de los verdugos. Ese es el oficio de los verdugos. Y en ese estado se encuentra mucha gente que pisa una iglesia. Les había dicho, las estadísticas que daban en ese estudio que hicieron allá en una revista de los Estados Unidos, según estas estadísticas dice, más del 97% de los cristianos viven en este estado, viven en este estado, con sus verdugos, todo el tiempo amargado, hermano. Ellos no saben dejar pasar por alto las ofensas. Son personas que están siempre a la ofensiva, buscando a ver qué palabra pescar para sentirse ofendidos, como que buscan por ahí a ver si alguien los ofende para sentirse ofendidos. Andan a la expectativa de pescar algo, un hecho o una palabra para estar señalando, para estar criticando. Son personas que no conocen la paz, son personas desequilibradas que tienen problemas internos bastante graves y su estilo de conducta lo demuestra. El comportamiento que tienen lo demuestra. Y esto, según esas estadísticas, no sé si eso es así como lo hicieron estos que estudiaron. Son personas que se dedican muchos años a estudiar este tipo de cosas para determinar y sacarlo en esas revistas muy importantes. Y pues han considerado que más del 97% de las personas que están dentro de una iglesia tienen falta de perdón. Por eso es el comportamiento que se maneja. La falta de perdón te lleva a todo tipo de desequilibrio comportamental, a todo tipo de desequilibrio comportamental. Y eso es significativo como la falta de madurez. La persona que no sabe perdonar, una de las señales más alarmantes que tiene es la falta de madurez. La falta de madurez. Le vamos a pedir a Dios que nos pueda bendecir, que nos pueda ayudar
porque esto sobre el perdón, Cristo lo dijo, quien no perdona, yo no lo voy a perdonar. Y esto es lo que vamos a analizar. Si Cristo llega a semejante definición de que el que no perdona, Dios no lo perdona, hermanos, entonces eso nos tiene que llevar a una definición alarmante, ¿no? Alarmante realmente, qué tan importante es para Dios el que nosotros perdonemos. Por eso el verso 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En este mundo que vamos a tener, tribulación. Vamos a tener aflicciones. Vamos a tener todo tipo de ofensas. Y si no estamos dispuestos a perdonar 70 veces 7, y si no estamos dispuestos a perdonar de todo corazón las ofensas, cualquier tipo de ofensa, 70 veces 7, hermanos, vamos a andar con los verdugos todo el tiempo, hasta que pague, ¿qué? Todas tus deudas. Y sabe que si no perdona, la persona que no llega a perdonar va a llevar sus deudas hasta el mismísimo infierno, porque la falta de perdón es algo que Dios detesta, hermano. Cristo mismo lo dijo y se lo vuelvo a decir. El que no perdona no va a ser perdonado por Dios. Así que si alguien tiene algo en su corazón contra alguien, si usted cree que alguien le ha ofendido al punto de que usted cree que ha pecado contra usted, acérquese y hable con la persona. No esté por ahí amargo con esa persona, indiferente, poniéndole una cruz encima, hablando mal de esa persona. Ya deje ese tipo de conducta, acérquese y hable. Y haga los procedimientos, pero perdone de todo su corazón, porque si no va a vivir amargo todo el resto de su vida, con sospechas, siempre señalando, siempre renegando, siempre airándose, no vale la pena vivir, a menos estar dentro de una iglesia y tener ese tipo de comportamiento, no vale la pena. Esos son para los mundanos, aquí mismo Cristo dijo, ¿verdad? Esos son para los gentiles, para los mundanos, pero no para los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos que tener paz y tenemos que estar conscientes de que las ofensas van a venir siempre, sea de su papá, de su mamá, de su hermano, de su tío, de su iglesia, de su pastor, de su vecino, de su hermano que se sienta a su lado en la iglesia. De todo tipo de personas van a venir las ofensas. De todo tipo de personas van a venir las ofensas. Y si tenemos un corazón resentido y dañado, un alma herida, pues es porque la persona está pagando ¿qué? Está pagando sus deudas, no quiere perdonar, no quiere perdonar. Yo creo que si hay alguien en esta noche que se encuentra con sus verdugos ahí, sería bueno que le pida a Dios perdón, perdóname Dios, porque en mi vida ha sido tratado de esta manera, perdóname, sáname el alma. Quiero tener un corazón limpio, genuino, perdonador. Y va a ver usted que si Dios obra en su vida, va a ver usted, va a conocer lo que el libro de Apocalipsis dice, el primer amor. Y sería bueno que se mantenga todo el resto de su vida en el primer amor, porque el que vive en el primer amor sabe verdaderamente perdonar siempre, siempre. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que pues, si hay algo en nosotros que nos perdone, que nos limpie y que nos ayude. Señor,